Hay noticias que llegan sin hacer ruido pero que obligan a detenerse. Lucy Davis, la actriz británica que millones de espectadores recuerdan por su papel de Dawn Tinsley en The Office, ha decidido contar públicamente algo que durante 18 meses había vivido en privado. A sus 53 años, la intérprete ha revelado que padece un cáncer de mama en estadio 4 que se ha extendido a los huesos, concretamente a la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Pero quizá lo más impactante de su testimonio no sea únicamente el diagnóstico. Es la manera en la que Lucy ha decidido hablar de él. Sin esconderse. Sin dramatizar cada palabra. Y, sobre todo, sin renunciar al sentido del humor que la ha acompañado durante toda su vida. Su mensaje habla de enfermedad, de miedo, de aceptación y de muerte, pero también habla de gratitud, de amor, de su perrita Gracie y de su deseo de seguir actuando. Y es precisamente esa mezcla de vulnerabilidad y serenidad la que ha conmovido a quienes han seguido su carrera. Porque detrás de la actriz que hacía reír a una generación existe ahora una mujer enfrentándose a una realidad profundamente difícil. Durante aproximadamente 1 año y medio, Lucy Davis guardó silencio sobre su enfermedad. Mientras su carrera y su vida continuaban de cara al público, ella afrontaba en privado un diagnóstico que terminaría cambiando completamente sus prioridades. Lucy explicó que todo comenzó de una manera mucho más discreta de lo que muchas personas podrían imaginar. No fue un gran bulto que inmediatamente encendiera todas las alarmas. Fue una pequeña zona dura. Algo realmente pequeño que, precisamente por parecer insignificante, podría haber sido fácilmente ignorado. Pero decidió hacerse revisar. Y ahora, al mirar hacia atrás, ese detalle se ha convertido en una de las partes más importantes de su historia. Por eso, una de sus principales peticiones a quienes la escuchan es sencilla: no ignorar aquello que parezca extraño en el propio cuerpo y acudir a un profesional para revisarlo. Lucy no pretende convertir su experiencia en un manual médico. Lo que hace es compartir una advertencia nacida de su propia experiencia. Y esa advertencia conecta directamente con el momento presente, cuando un pequeño detalle puede parecer insignificante pero merece atención. Con el paso del tiempo, el cáncer avanzó. La enfermedad llegó a sus huesos y afectó a diferentes zonas de su cuerpo, entre ellas la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. Lucy ha descrito su cáncer como incurable y también ha explicado que llegó un momento en el que la quimioterapia dejó de ser una opción. Son palabras extremadamente duras. Sin embargo, su testimonio no está construido alrededor de la desesperación. Hay algo diferente en su manera de afrontar lo que está sucediendo. Lucy habla de intentar vivir el tiempo que le queda de la forma más divertida posible. Y esa frase resume una parte esencial de su personalidad. Incluso cuando la realidad parece haberle quitado el control sobre muchas cosas, ella intenta conservar algo que todavía puede elegir, como vivir cada día. No significa que la enfermedad sea fácil. Tampoco significa que no exista tristeza. Significa que Lucy ha decidido que el cáncer no tenga la última palabra sobre quién es ella. Durante toda su carrera, Lucy Davis ha estado relacionada con la comedia. Y ahora, en una de las etapas más difíciles de su vida, el humor vuelve a ocupar un lugar importante. Lucy ha explicado que siempre ha intentado encontrar alguna enseñanza incluso en las experiencias negativas. Y, sorprendentemente, asegura que del cáncer ha aprendido muchísimo. Incluso expresa gratitud por algunas de esas enseñanzas. Puede parecer una contradicción. ¿Cómo agradecer algo tan doloroso? Pero probablemente ahí se encuentre una de las claves de su mensaje. Lucy no está diciendo que agradezca estar enferma. Está hablando de lo que la experiencia le ha permitido comprender sobre la vida, sobre las personas que la rodean y sobre el tiempo. Cuando una persona descubre que el futuro ya no puede darse por sentado, el presente adquiere otro significado. Una conversación puede ser más importante. Una tarde tranquila puede convertirse en un recuerdo. Una mascota puede representar compañía. Y algo tan sencillo como volver a trabajar puede convertirse en una auténtica alegría. Quizá la parte más íntima del testimonio de Lucy llega cuando habla de la muerte. La actriz asegura que no tiene miedo de lo que pueda venir después y explica que, para ella, abandonar su cuerpo físico significa simplemente volver a casa. Es una manera profundamente personal de entender el final de la vida. Lucy también reconoce que el duelo será más difícil para su familia que para ella. Y menciona especialmente a Gracie, su perrita, expresando el deseo de volver a verla antes de lo previsto.
En esas palabras desaparece la imagen de la celebridad y aparece simplemente una mujer pensando en los seres que ama. No hay grandes discursos. No hay una necesidad de presentar respuestas definitivas. Solo existe una reflexión íntima sobre aquello que todos, tarde o temprano, debemos enfrentar. Y precisamente por eso sus palabras han tenido tanta fuerza. Porque no habla desde una teoría. Habla desde una experiencia que está viviendo en primera persona. Dentro de su publicación, Lucy también incorporó un momento cargado de simbolismo. La actriz hace sonar una campana y recita una conocida rima relacionada con los centros oncológicos y con el final de determinados tratamientos. La campana representa un cierre. Un momento en el que una persona puede mirar atrás y reconocer todo lo que ha atravesado. Para Lucy, ese gesto adquiere un significado todavía más complejo. Su enfermedad continúa siendo una realidad, pero ella utiliza ese símbolo para hablar de un recorrido que ha cambiado su vida. El sonido de la campana conecta entonces con todo lo anterior, con el diagnóstico, con los tratamientos, con las dificultades y con la decisión de contar finalmente su historia. No es simplemente un sonido. Es la representación de una etapa que deja una huella profunda. Y, al mismo tiempo, es una forma de decir que la historia de Lucy no se reduce a su enfermedad. Para muchos espectadores, Lucy Davis siempre será Dawn Tinsley. En la versión británica de The Office, su personaje era la recepcionista de Burnham Hawk. La serie, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, convirtió la rutina aparentemente insignificante de una oficina de Slough en una de las comedias más influyentes de la televisión británica. Dawn era aparentemente una mujer normal dentro de un entorno absurdo. Pero precisamente ahí estaba su encanto. Su historia junto a Tim Canterbury, interpretado por Martin Freeman, se desarrolló lentamente, a través de silencios, miradas y oportunidades que parecían perderse una y otra vez. Cuando finalmente aquella relación encontró su camino, se convirtió en uno de los romances más recordados de la serie. Y aunque The Office terminó en 2003, sus personajes continuaron viviendo en la memoria del público. Por eso la noticia sobre Lucy ha provocado una reacción tan emocional. Porque para muchas personas no están escuchando únicamente el nombre de una actriz. Están pensando en Dawn. En la mujer que conocieron en una pantalla y que años después aparece ante ellos mostrando una parte completamente diferente de su vida. Pero reducir a Lucy Davis únicamente a Dawn Tinsley sería quedarse muy lejos de contar toda su historia. Después de The Office, la actriz continuó desarrollando una trayectoria diversa. Participó en Shaun of the Dead, la película de culto dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost. Más adelante, llegó a una nueva generación de espectadores gracias a The Chilling Adventures of Sabrina, donde volvió a demostrar su capacidad para moverse entre géneros muy diferentes. También tuvo una presencia destacada en la radio británica interpretando durante años a Ailey Jordan en The Archers, una de las producciones más importantes de la BBC. Su carrera demuestra que nunca quedó atrapada en un único personaje. Comedia, drama, fantasía, radio y televisión forman parte de un recorrido mucho más amplio. Y ahora, paradójicamente, vuelve a aparecer uno de los elementos que más han definido su vida profesional, el deseo de seguir actuando. A pesar de todo lo que está atravesando, Lucy Davis ha dejado claro que actuar continúa siendo una de las mayores alegrías de su vida. Y esa declaración cambia nuevamente el sentido de su historia. Porque ella no quiere ser recordada únicamente por su diagnóstico. Quiere seguir siendo actriz. Quiere continuar haciendo aquello que le produce felicidad. Quiere conservar una parte de su identidad incluso mientras enfrenta una enfermedad que inevitablemente ha transformado su vida. También su historia familiar está vinculada al entretenimiento. Lucy es hija del conocido cómico británico Jasper Carrot, por lo que creció cerca del mundo del espectáculo. Pero ahora, más allá de los escenarios y de las cámaras, sus prioridades parecen encontrarse en algo mucho más básico: vivir, amar, trabajar cuando sea posible y disfrutar del tiempo que tiene. Al final de su testimonio, Lucy no habla únicamente de sí misma. También se dirige a las personas que están pasando por situaciones similares. Reconoce que el cáncer exige muchísimo, tanto física como mentalmente. Pero también defiende que cada persona tiene derecho a enfrentarlo de la manera que considere adecuada. No existe una única forma de reaccionar ante una enfermedad. Algunas personas necesitan hablar. Otras necesitan silencio. Algunas buscan humor. Otras necesitan llorar.
Y todas esas respuestas pueden ser válidas. Ese quizás sea uno de los mensajes más humanos de Lucy Davis. No pretende decirle al mundo cómo debe afrontar una situación tan dolorosa. Simplemente muestra cómo está intentando afrontarla ella. La historia de Lucy Davis no termina en su diagnóstico. Porque antes de convertirse en noticia por su enfermedad, ya había sido actriz, hija, compañera, amiga y dueña de una vida llena de experiencias. Había hecho reír a millones. Había interpretado personajes que todavía permanecen en la memoria. Había trabajado en televisión, cine y radio. Y ahora ha decidido utilizar su propia historia para recordar algo que muchas veces olvidamos, que detrás de cada rostro conocido existe una persona enfrentándose a sus propias batallas. Su mensaje no es una historia sobre rendirse. Es una historia sobre aceptar una realidad difícil sin permitir que esa realidad borre todo lo demás. Sobre seguir encontrando motivos para sonreír. Sobre valorar a quienes están cerca. Sobre cuidar el cuerpo y prestar atención a las señales. Y, sobre todo, sobre vivir el presente con la mayor honestidad posible. Quizá por eso una de sus reflexiones resulta especialmente difícil de olvidar. Cuando Lucy habla de dejar su cuerpo y de volver a casa, no está intentando ofrecer una respuesta universal sobre la muerte. Está compartiendo su propia manera de entenderla. Y quizá esa sea la razón por la que sus palabras han tocado a tantas personas. Porque frente a una situación que nadie elegiría, Lucy ha encontrado una manera personal de conservar la calma. Su historia nos recuerda que la vida no siempre se mide en años. A veces también se mide en conversaciones, recuerdos, risas, personas queridas, animales que nos esperan en casa y trabajos que todavía nos hacen sentir vivos. Lucy Davis sigue siendo Dawn para quienes crecieron con The Office. Sigue siendo la actriz de Shaun of the Dead para otros. Para una nueva generación, será siempre una de las caras de Sabrina. Pero ahora también es una mujer que ha decidido contar su verdad. Una mujer que, después de 18 meses de silencio, eligió hablar. Y lo hizo no para pedir lástima, sino para compartir una experiencia profundamente humana. Porque incluso en medio de una noticia devastadora, Lucy Davis ha encontrado una manera de decir algo esencial. Mientras haya tiempo, todavía hay vida. Y mientras haya vida, todavía existen razones para reír, amar, trabajar, recordar y seguir siendo uno mismo. Hay noticias que llegan sin